se somete a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 17/2022 promovida por el municipio de Zitácuaro, Michoacán, en contra de los poderes legislativo y ejecutivo del Instituto Electoral, todos de dicho estado, demandando la invalidez de diversas disposiciones generales, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y contra los puntos resolutivos que propone. Primero, es parcialmente procedente y fundada la presente controversia constitucional. Segundo, se sobresee en la controversia constitucional respecto de los artículos 114, 115, 119 y 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, reformados mediante el Decreto 509, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 30 de marzo de 2021, en términos de los apartados 4 y 5 del presente fallo. El 28 de enero de 2022, el municipio de Zitácuaro del estado de Michoacán presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los poderes ejecutivo y legislativo y el Instituto Electoral del estado de Michoacán para reclamar la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica Municipal, de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, del Reglamento del Instituto Electoral del estado de Michoacán para la consulta previa, libre e informada para los pueblos y comunidades indígenas y del acuerdo del Instituto Electoral de Michoacán que validó la consulta que se hizo a las comunidades indígenas para el ejercicio directo de su presupuesto. El municipio de Zitácuaro pretendía que se invalidaran esas leyes por dos razones: que no se había aprobado la consulta para la entrega de presupuesto directo y que invadían su facultad de decidir sobre los recursos municipales. La controversia se discutió en abril de 2024 en el Pleno de la Corte. Hasta ese momento, la Suprema Corte había invalidado esas mismas leyes junto con el ejercicio directo de presupuesto contra las comunidades indígenas de dos municipios, Tangamandapio y Nahuatzin. El 14 de agosto de 2001, fue publicada una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que estableció la obligación de las autoridades municipales de determinar equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. El 30 de marzo de 2021 se publicó en el periódico oficial del gobierno la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobada por el Congreso del Estado de Michoacán. Estableció la obligación de que los municipios entregaran presupuesto directo a los pueblos y comunidades indígenas para su ejercicio. Mira, hay una lucha ya de décadas, quizás centenaria, de los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán. Y ahora, en esta época reciente, yo fui diputado local en el periodo 2018-2021, impulsamos una iniciativa que fue aprobada y que se aplica en Michoacán, que eso es muy importante decirlo. Aquí estamos ante un tema muy paradigmático porque la iniciativa surgió de las comunidades indígenas, es decir, de los autogobiernos, la autodeterminación de las comunidades indígenas. Tenemos 5 comunidades, 5 pueblos originarios en Michoacán: Purépecha, en náhuatl, Otomí, Mazahua y Matlacinca o Pirinda, que se conoce con los dos nombres. Entonces, estos 5 pueblos hoy, 42 comunidades ya disfrutan del autogobierno y la autodeterminación, al igual que presupuesto directo que se les asigna en base a su población. Y han funcionado muy bien, muy bien. Son, yo creo que ya un ejemplo nacional de buena administración de los recursos públicos, de la rendición de cuentas, de que las decisiones se toman en asambleas, y son un ejemplo ya muy relevante para la vida pública del país. 5 municipios presentaron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desconocer el derecho de las comunidades indígenas a ejercer presupuesto municipal de manera directa. Una controversia fue presentada extemporáneamente, del municipio de Chilchota, presentada el 5 de octubre de 2022 y sobreseída el 29 de noviembre de 2023. 2 más fueron resueltas en contra de las comunidades indígenas, de Tangamandapio, que había presentado su demanda el 12 de mayo de 2021 contra la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán. El 18 de agosto de 2022, la Suprema Corte le dio la razón e invalidó la ley para impedir que las comunidades de La Cantera y Tarecuato ejercieran directamente presupuesto municipal. Del municipio de Nahuatzin, que el 20 de mayo de 2021 demandó también la invalidez de la Ley Orgánica Municipal.
El 23 de agosto de 2022, la Suprema Corte le dio la razón e invalidó la ley contra las comunidades indígenas Arantepacua, Comachuén, Santa María Sebina y Turícuaro. Dos controversias se encuentran pendientes de resolver. Del municipio de Erongarícuaro, que demandó la invalidez de la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, así como el acuerdo del Instituto Electoral del Estado, que validaba la consulta realizada para el ejercicio del presupuesto. En este caso, la sentencia afectará a la comunidad indígena de Jarácuaro. En cuanto a la controversia presentada por el municipio de Zitácuaro, en contra de las mismas leyes que Erongarícuaro, su resolución afectará a las comunidades indígenas Carpinteros, Donaciano Ojeda y Crescencio Morales. En el caso de la controversia de Zitácuaro 17/2022, el ministro ponente Javier Lainez proponía invalidar la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, pero no por las razones que el municipio alegaba, sino en suplencia de la queja, porque no se había realizado consulta a los pueblos y comunidades indígenas sobre el contenido mismo de esas leyes. El ministro Lainez Potisek, en un ejercicio de paternalismo jurídico y carente de conocimiento del contexto de lo que estaba viviendo la comunidad en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, inventa una nueva demanda que no tenía nada que ver con la presentada por el municipio. Mientras el municipio quería invalidar las leyes orgánica municipal y de mecanismos de participación ciudadana por no respetar las facultades de la Hacienda Municipal, el ministro proponía invalidarlas porque, según él y los precedentes de la Corte, debieron haberse sometido a una consulta, desplazando la litis original y supliendo en su totalidad los agravios que había planteado el ayuntamiento. Al enterarse del sentido del proyecto del ministro Lainez, tanto el gobernador del estado como integrantes de comunidades involucradas solicitaron audiencia con las y los ministros. La ministra Lenia Batres fue la única que los recibió. Integrantes de la comunidad Crescencio Morales explicaron la importancia del ejercicio directo de recursos, señalando que antes de las leyes impugnadas, el municipio no invertía en la infraestructura de sus comunidades, porque tendía a concentrar el presupuesto en la cabecera municipal. Desde 2022, la comunidad de Crescencio Morales recibe recursos y ha podido decidir en qué utilizarlos, maximizando sus resultados, gracias al trabajo que ellos mismos aportan en las obras. Desde el 30 de marzo del 2022, la comunidad de Crescencio Morales recibe el presupuesto directo. Por año el promedio es en alrededor de 28 millones de pesos, distribuidos en tres fondos. El fondo de infraestructura, ¿sí? El del FAIS y el fondo de seguridad, ¿sí? Y aparte el ramo 28. En el tema de infraestructura, por ejemplo, el primer año construimos con el poco recurso que llegó cerca de 6 kilómetros de calles, y se han hecho otro tipo de obras como en temas de salud. Hemos reforzado las clínicas, hemos hecho ampliación, hemos remodelado, hemos reconstruido también. Aparte, porque la comunidad tiene 52 escuelas. Entonces, de las 52 escuelas, pues son grandísimas las necesidades. Abastecemos y atendemos las más urgentes. En el área del deporte, pues se han construido canchas. Eso nos ha ayudado mucho a que nuestra juventud pues esté haciendo un deporte. En el mismo ramo 28, nosotros hemos agarrado, ese es el otro fondo, de una compensación para los consejeros. Se tiene el pago para todos los profesionistas que nos ayudan. Tenemos de la comunidad cerca de 20 profesionistas. En el tema de seguridad, yo como comisariado, desde el momento que empezó a llegar recursos, por primera vez las autoridades trabajamos juntos. La policía es ahorita para nosotros es lo que ha ayudado más. La delincuencia ha disminuido como no se imagina. Hoy está completamente, la comunidad está segura. ¿Pero por qué los ha funcionado? Por el tema de autogobierno. Eso es lo que a nosotros y nosotros mismos creemos que le está dando vida a los pueblos. Nosotros somos comunidades indígenas que nos ha costado mucho
ha sido un proceso de lucha, de resistencia, de volverse a organizar, y ahorita se ve muy bonito que ya tengamos una guardia comunal, que tengamos mucha infraestructura, que tengamos patrullas, que tengamos muchas cosas que antes no teníamos, con lo que antes no contábamos. Pero cabe recalcar que ha sido pues a base de mucha lucha. Hay que lucharle y lucharle y lucharle, y aunque a veces se publica muy bonito que son derechos de los pueblos indígenas, que son derechos que tenemos, pues muchas veces hay que lucharle nuevamente para que esto pueda llegar. A petición de la comunidad Crescencio Morales, la ministra transmitió la solicitud de que la Corte otorgara audiencia a las comunidades de Zitácuaro para ser escuchadas en la controversia presentada por el municipio, pues no eran parte ni terceros perjudicados de manera formal, no obstante que serían ellos los posibles afectados por la decisión de la Corte. Reiteré la petición de atender la solicitud de audiencia pública de la comunidad indígena Crescencio Morales conforme al acuerdo 02/2008, dado que el día de antier recibí a sus representantes y manifestaron no haber sido atendidos por ningún ministro, que probablemente... La Corte decide no recibir a los representantes de las comunidades porque afirman los ministros que los habían recibido con antelación. Estando a cargo de estos proyectos, yo sí he recibido a las comunidades cuando lo han solicitado, que no solo ha sido en una ocasión, los recibí antes de la elaboración del proyecto y después con el proyecto. Para que quede en actas, también los recibí durante 3 jornadas completas. Gracias. Gracias. Yo también los he recibido, estuve platicando ampliamente con ellos. Creo que se fueron, al menos la expresión de su rostro era que se fueron contentos, digamos, de la recepción que tuve con ellos. Lo que yo pregunto es si vamos entonces a leer todos los memorándums que nos llegan de todos los asuntos y de origen de todas las partes. Sin embargo, las comunidades de Zitácuaro insisten en que no habían sido recibidas. Me han informado diferentes representaciones de estas comunidades afectadas que han solicitado también audiencia pública. Voy a dar lectura a un oficio para justamente enterar de este tema. Se dirige a la suscrita y señala: los suscritos somos autoridades tradicionales de diversas comunidades indígenas en el estado de Michoacán. Por este medio nos acercamos a usted a fin de solicitarle que defienda y haga valer nuestros derechos dentro de las controversias constitucionales 17/2022 y 83/2022, específicamente los de nuestras comunidades hermanas de Crescencio Morales y Jarácuaro. Adicionalmente, le solicitamos atentamente de lectura a esta carta al momento de emitir su voto, ya que no hemos tenido oportunidad de ser escuchados en estos juicios. A través de estas controversias constitucionales, los gobiernos municipales de Zitácuaro y Erongarícuaro están usando a esa Suprema Corte de Justicia como un instrumento para arrebatarnos nuestros derechos y proteger a los poderosos. En repetidas ocasiones, a través de distintos medios, hemos solicitado a esta Suprema Corte se nos escuchen los juicios de controversia constitucional interpuestos en contra de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán. Esta ley fue promovida por nuestros pueblos, consultada con nuestros pueblos y actualmente es un instrumento fundamental para ejercer nuestro derecho humano al autogobierno. Sin embargo, varios de sus colegas no solo nos han ignorado, sino que hasta deciden hablar por nosotros. En la controversia constitucional 56/2021, esta Suprema Corte no solo decidió invalidar los artículos que protegen nuestro autogobierno, sino que lo hizo invocando nuestro derecho a la consulta contra nosotros mismos. Sin notificar a una sola comunidad indígena, la Corte se adjudicó el poder de decidir que la ley era válida porque no había sido consultada, inválida porque no había sido consultada. Si la Corte hubiera tenido interés en escucharnos, la Corte se habría enterado de que la ley sí fue consultada y que además fue propuesta por nuestras propias autoridades. Al enterarnos de que la Corte estaba arrebatando nuestros
nuestros derechos en un proceso judicial que nos excluyó, interpusimos un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sigue abierto. Conforme al derecho internacional, corresponde a las comunidades indígenas decidir si un acto nos afecta para efectos de requerir una consulta. En este caso, queremos ser claros. En tanto, autoridades indígenas declaramos que la Ley Orgánica Municipal de Michoacán no nos afecta para efectos de organizar una consulta, y aún en caso de que así fuera, declaramos que la misma sí fue consultada con nuestros pueblos. En efecto, nosotros activamente la promovimos. El derecho a la consulta es un derecho de nosotros, los pueblos indígenas. Le rogamos, ministra, no permita que sus compañeros lo usen como una excusa para que los poderosos justifiquen retrocesos en el reconocimiento de derechos indígenas. Para sostener nuestro argumento, hemos acudido a esa Corte a través de un escrito de alcance presentado por el Gobierno del Estado, debido a que no tenemos otra forma de hacerlo, a exhibir pruebas que demuestran que la ley no solo fue consultada, sino escrita y promovida por varias de las comunidades indígenas que firmamos este documento. También hemos presentado un amicus curiae, donde exponemos con la asesoría de los abogados del colectivo Emancipaciones con más detalle cómo estas controversias constitucionales afectan nuestros derechos. El proceso sigue excluyéndonos, pero le pedimos, señora ministra, considere esos documentos. Como bien dijo en su discurso inaugural, bueno, ya esto no lo repito, en otra ocasión, la Suprema Corte se adjudica el poder de ignorar y hablar en nombre de los pueblos indígenas, contraviniendo las palabras del general Morelos. En estos casos, los pueblos indígenas no tenemos ningún tribunal que nos escuche. Atentamente, Pueblo Mazahua, Consejo de Autogobierno de Crescencio Morales, municipio de Zitácuaro, Consejo de Autogobierno de Donaciano Ojeda, municipio de Zitácuaro, Pueblo Otomí, Consejo Comunal de Carpinteros, municipio de Zitácuaro, Consejo de Autogobierno de San Cristóbal, municipio de Ocampo, Pueblo Nahua, Consejo Comunal del Coire, municipio de Aquila, Pueblos Purépecha, Consejo Comunal de San Felipe de los Herreros, municipio de Charapan, Consejo Comunal de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, Consejo Comunal de Cherán Atzicurin, municipio de Paracho, Coordinación Comunal de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Consejo Comunal de San Ángel Surumucapio, municipio de Siracuaretiro, Consejo Comunal de La Cantera, municipio de Tangamandapio, Consejo Comunal de Angahuan, municipio de Uruapan, Consejo Comunal de la Isla de Janitzio, municipio de Pátzcuaro, Consejo Comunal de Jesús Díaz Sirio, municipio de Los Reyes, y Consejo Comunal de Carapan, municipio de Chilchota. Es cuanto, y con eso entero simplemente transmito tal en sus términos el oficio que o el escrito que se me envió, y con eso creo que se entera del tema que sería la materia justamente para las audiencias públicas solicitadas. Gracias. No obstante la insistencia en la audiencia por las comunidades y la ministra misma, el Pleno decidió no otorgar la audiencia. La controversia constitucional 17/2022 se ha discutido en el Pleno de la Corte en 4 sesiones, 4, 11, 15 y 22 de abril de 2024, pero aún no se ha emitido su resolución definitiva. El ministro ponente propuso inicialmente anular las leyes orgánica municipal y de mecanismos de participación ciudadana en contra de las comunidades de Zitácuaro, argumentando que no se había consultado a los pueblos y comunidades indígenas antes del proceso legislativo. Esta Suprema Corte está incurriendo en un fenómeno enajenante, considero, de supuesta sobreprotección o supuesto garantismo, y se busca cuidar a la comunidad, se dice, a la comunidad indígena, pero no se le escucha ni se le permite participar en audiencias públicas. Se anulan leyes alegando faltas en su proceso de creación, la falta de consulta, pero sin estudiar su contenido.
Aquí prevalece la forma sobre el fondo. Se anulan leyes porque no fueron consultadas, abstrayéndose de que esas leyes reconocen y ponen en práctica conquistas históricas como el autogobierno. Esta decisión anula derechos ya adquiridos como el procedimiento para hacer efectiva la consulta indígena, el derecho a ejercer presupuesto directamente, el derecho de autogobierno y el derecho a elegir a las autoridades conforme a sus propios sistemas normativos. Querer imponer la forma en que deben ejercer su libre determinación se traduce, creo yo, en colonialismo jurídico. Este tribunal no debería actuar con paternalismo judicial, por eso iré en contra del proyecto que se plantea, porque significaría causarles una afectación más grave al derecho que supuestamente se protege. El fin último de la consulta es obtener el consentimiento del pueblo indígena para ejercer derechos sustantivos que el día de hoy les estaríamos eliminando. Al no obtener la mayoría para invalidar las leyes que permiten el ejercicio de presupuesto directo por las comunidades por falta de consulta, se pidió al ministro ponente entrar al fondo del asunto, analizando si procedía la invalidez por vulnerar las facultades constitucionales del municipio sobre el ejercicio del gasto público. Señora Presidenta, me permite informarle que existe una mayoría de 6 votos en contra de la propuesta. Se ha programado resolver este punto en el Pleno de la Corte un año después, en la sesión del próximo 15 de julio. La historia que narramos tiene que ver con 2 derechos de las comunidades indígenas. Uno nace en nuestra Constitución en 2001, el derecho a recibir presupuesto directamente, derecho al autogobierno. El otro derecho tiene que ver con la consulta indígena y se desprende del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, publicado en México en 1990. Lo contradictorio en este caso fue que el derecho a la consulta indígena no fue alegado por las comunidades indígenas ni por el municipio, sino que fue la propia Corte la que lo introdujo de oficio, bajo pretexto de la suplencia de la queja, para negar un derecho sustantivo, el autogobierno, o derecho a ejercer presupuesto, que llevaba a la comunidad 2 años ejerciendo. Absurdamente, la Suprema Corte ha anulado leyes garantistas que ampliaban los derechos indígenas por falta de consulta indígena. El Convenio 169 dice que se deben someter a consulta de los pueblos y comunidades indígenas las decisiones administrativas o legislativas que les afecten, no las que les beneficien. Pero la Corte ha obligado a someter a consulta si se quiere reconocer en la ley los derechos constitucionales que ya estaban establecidos. De 1990 a 2024 se han invalidado 56 leyes federales y locales en 45 acciones de inconstitucionalidad y 11 controversias constitucionales por falta de consulta indígena. Solamente una ley se invalidó porque restringía los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas. En 55 leyes invalidadas, se regulaban o ampliaban derechos constitucionales reconocidos ya para estos pueblos y comunidades. Se invalidó el reconocimiento de su personalidad jurídica, sus derechos político-electorales, la representatividad indígena en elecciones y la obligación de presentar candidaturas indígenas en varias entidades federativas, así como en general, su organización política, el reconocimiento de asambleas comunitarias y las reglas de consulta indígena. También se invalidó el reconocimiento de las comunidades como personas morales con personalidad y patrimonio propio, como municipio indígena, su libre autodeterminación y su derecho a ejercer directamente recursos presupuestales. Además, se invalidaron normas relativas al derecho a contar con traductores e intérpretes, la protección de la medicina tradicional y de las lenguas y culturas indígenas, la obligación del Estado a impartir educación intercultural y bilingüe, la preservación del patrimonio histórico y la prohibición de la discriminación misma. El constituyente permanente ha dado finalmente la razón a la defensa de las comunidades indígenas como principales actores en cualquier medida que las involucre, que es la esencia misma de la consulta indígena y el centro del debate de la controversia constitucional 17/2022. El 30 de septiembre de 2024 se publicó una reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce que los pueblos y comunidades indígenas son los únicos sujetos legitimados para definir si una determinación administrativa o legislativa les afecta para exigir o no la realización de una consulta indígena por vías jurisdiccionales. Es tiempo de que haya justicia para los pueblos y comunidades indígenas.
Es tiempo de que sus derechos sean defendidos y garantizados por esta Suprema Corte. Solo una interpretación racista de la Constitución puede alegar defender derechos que en realidad está suprimiendo. Nunca más una Corte ajena a los intereses de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. La interpretación de la ley en un tribunal constitucional no se puede hacer tras un velo que oculta injusticias. Debe convertirse en una voz que proteja la dignidad de los pueblos que prometió defender. Que a nombre de nuestro pueblo decirles que nos da alegría que haya en la Corte de nuestro país, donde se imparte la justicia, que haya gente de buen corazón, que no toman decisiones a la ligera, que se tomen la molestia el tiempo de venir a consultar a este pueblo. Nosotros estamos contentos porque por fin hubo alguien en los altos mandos del país, quienes son los que toman las decisiones, de escucharnos. Que sepan que así como escucharon al presidente municipal, que fue el que pone la controversia y que dio su versión del daño a la hacienda pública de Zitácuaro, según él, que también escuchen a nosotros para que tengan las dos versiones y que como jueces sepan analizar y sepan ser justos. A los que tomaron la decisión de analizar, darles las gracias, y a los que no, pedirles que sean conscientes y que no dictaminen nada más así, que investiguen, porque si no investigan, afectarían sus decisiones a muchos mexicanos. Que es un hecho, no son palabras, que el presupuesto se ha ejercido tal como lo manda la ley, que no es algo que nosotros inventemos, que es algo que a raíz de aquellos 3 juicios a los cuales Crescencio Morales fue sometido, la ley fue justa. Tuvimos una batalla muy grande, pero también nuestra gente está convencida de que la lucha fue para mejorar, no para saquear. Entonces, ¿qué pasa ahí con nosotros? Que la hacemos rendir al doble, con la faena de toda la ciudadanía. Es de esa forma que hemos aprovechado el presupuesto directo. La lucha de Crescencio Morales o de las comunidades, de los pueblos originarios, es de toda la vida. Y esperemos que la culminación de esta controversia, de este juicio, esta demanda, que llegue a buen puerto, no para beneficio de los mazahuas, sino para beneficio de toda la humanidad. Muchas gracias y enhorabuena.